¿Quiénes son los que luchan contra el crimen en América Latina? ¿Cómo se llaman esos que evitan que la región caiga totalmente en manos de las pandillas, la violencia y la corrupción? Hoy, en este programa La Voz de tus Derechos, estamos invitando justamente a una persona que ha plantado cara al delito y lo hace en nombre de la justicia. Se trata de alguien que se ha convertido en la peor pesadilla de corruptos, delincuentes y de todos aquellos que quieren ir al margen de la ley en Guatemala. O sea, estoy hablando de Thelma Aldana, la fiscal general de Guatemala y también la jefa del Ministerio Público. Un gustazo tenerte aquí, Thelma, bienvenida. Gracias, Joanny. Es un gusto compartir contigo. Yo creo que todas las descripciones que se dan de ti, Thelma, se pueden quedar un poco pequeñas, ¿no? Pero yo diría que eres una mujer muy valiente y me gustaría saber qué te ha traído en esta ocasión aquí a Alemania. Hemos recibido una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania a través del señor embajador de Alemania en Guatemala para sostener diversas reuniones que tienen mucha relación con el trabajo que desarrollamos en Guatemala. Muy bien, yo espero que sea una estancia, bueno, pues que puedas aprender mucho y enseñar también, ¿no? Y cuando te presentaba decía que te has convertido en una pesadilla para los delincuentes y los corruptos. Y voy a empezar haciéndote una pregunta, porque sé que has sido una pieza clave en toda esta investigación que se dio en Guatemala recientemente y que provocó la renuncia de la entonces vicepresidenta Rosana Valdetti y también del presidente Otto Pérez Molina, el escandaloso caso conocido como La Línea. Thelma, ¿cuánto ha afectado tu vida personal? ¿Cuán en peligro te ha puesto de alguna manera convertirte en este flagelo legal para los corruptos? Sí, ha afectado, Joanny. De hecho, yo tengo medidas de seguridad que fueron decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para protección de mi familia y para mi protección. Ha cambiado mi forma de vivir, siempre tengo que tener seguridad y bueno, es cuestión de irse adaptando a ese cambio. Pero de todas maneras debe ser difícil, ¿no? Sentir que el peligro está allí, que en cualquier momento pues, puede haber algún tipo de venganza por haber aplicado la ley. Sí, es difícil, pero cuando me postulé para fiscal general yo sabía los riesgos que corría y los enfrento. Debe ser complicado. Ahora bien, recientemente también, en este año 2017, la revista estadounidense Time te eligió entre las 100 personas más influyentes del mundo. Y voy a leer lo que decía la ficha de esa elección, porque me parece muy importante. Dice que con personas como tú, la batalla de Guatemala contra la impunidad se está luchando con una nueva intensidad. Esa nueva intensidad evidentemente también está dada por una personalidad tuya de no evadir los problemas, de enfrentarlos, de meterte en camisa de 11 varas, como podríamos decir, ¿no? Ahora bien, ¿crees que además de esa batalla personal, la sociedad guatemalteca en general está dando pasos también hacia el fin de la impunidad, el fin de la corrupción, hacia por lo menos una mayor transparencia? Es un proceso, Joanny, y como tal entendemos que va lento, que quisiéramos que se agilizara más, pero creo que a partir del año 2015 la sociedad guatemalteca tomó conciencia de lo que es la corrupción, de cómo le afecta y que especialmente afecta a las personas más pobres. Sí, yo creo que este caso de La Línea, en América Latina todos los estuvimos siguiendo muy de cerca, porque también el temor era que las protestas derivaran quizás en represión militar o represión policial. Y la manera en que sucedió todo fue de alguna forma bastante ejemplar, ¿no? Que la propia ciudadanía se lanzó a la calle. ¿Es esto inédito? ¿Crees que la gente ya está queriendo también participar un poco de la justicia y poner fin a la impunidad? Claro, este hecho de que la población saliera a las calles a manifestar sin un líder
sin un grupo que... Sin un partido. Sin un partido, claro. Es realmente único en la historia de nuestro país. Es el despertar de la ciudadanía y me parece que no vamos a retroceder. Quisiéramos, como te decía anteriormente, que hubieran más hechos concretos abonando a ese despertar ciudadano. Pero Guatemala es otra. Guatemala está consciente de cuáles son sus derechos y cómo debe acompañar al sistema de justicia especialmente. Ahora, es un aprendizaje y una experiencia que se ha labrado a sangre y fuego, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí en esta despertar ciudadano hacia preocuparse por temas de justicia, impunidad, corrupción, por ejemplo, voy a mencionar casos que han dejado una marca indeleble, dolorosa, ¿no? Por ejemplo, Sepur Zarco, el caso de Creón Paz, que es el mayor caso de desapariciones forzadas en toda la historia de América Latina, y bueno, este de la línea ya más enfocado en la corrupción. ¿Crees que tenga que volver a pasar algo así para que la gente se sensibilice más? ¿O ahora quizás toda esta experiencia y también la prensa, la información, las agrupaciones ciudadanas pueden mover más a que la gente se indigne, ¿no? Estos casos son paradigmáticos y ocurrieron en épocas totalmente diferentes, en realidades sociales diferentes, en contextos totalmente opuestos, pero tienen en común que es la lucha contra la impunidad del pasado, la impunidad del presente. Creón Paz, caso Molina Teyssen, Sepur Zarco, son casos que se dieron durante el conflicto armado interno en Guatemala y que hasta en estos años estamos llevándolos ante los tribunales del país, mientras que los casos de corrupción que se han dado históricamente, igual hasta esta época los estamos llevando ante los tribunales. Y es para que nunca más ocurra que tengamos sentencias que no me cabe la menor duda serán de carácter condenatorio. De hecho, en Sepur Zarco ya obtuvimos sentencia condenatoria. Es la primera en la historia mundial por esclavitud sexual, por delitos contra deberes de humanidad, contra población civil indefensa, mujeres. Y entonces, en este tipo de casos, Guatemala va dando pasos importantes luchando contra la impunidad. Sí, la justicia llega a veces un poco tarde para las víctimas, pero llega, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido, Telma, el papel de la Comisión Internacional contra la Corrupción? Y explícame un poco cómo funciona, cómo se sustenta, en qué rango trabaja. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, es un mecanismo que nos proporcionó Naciones Unidas. ¿Cómo inició? A raíz de que el Estado guatemalteco solicitó a Naciones Unidas la creación de este mecanismo para que nos ayudara a luchar contra la impunidad, aparatos clandestinos de seguridad y aparatos incrustados en el Estado guatemalteco. Eso nos dice el mandato de la Comisión y entonces es un mecanismo, es un ente que apoya al Ministerio Público. Hacemos un equipo. En los casos contra los deberes de humanidad o de lesa humanidad, no interviene la Comisión Internacional contra la Impunidad. Esto lo lleva el Ministerio Público. Pero en caso de desarticulación de aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco, tenemos el gran apoyo y acompañamiento de CICIG. Y CICIG se sostiene con la cooperación de los países amigos que desde Naciones Unidas dan su contribución para su funcionamiento, entre ellos Alemania. Bien, CICIG los ayuda, también pues los protege, arroja luz sobre los problemas, pero aquí tenemos una pregunta que ha enviado pues uno de los seguidores de nuestro programa y él pregunta exactamente, se llama Miguel Martín Suma, y Miguel Martín pregunta exactamente: ¿puede funcionar el sistema de justicia cuando los operadores de justicia están bajo constante ataque, como es el caso de Guatemala? Además de ese apoyo internacional, hay un momento en que es la persona contra sus propios peligros, contra los quienes quieren vengarse. ¿Cómo funciona?
Yo en este momento miraría sumamente difícil que CICIG se fuera del país. Creo que es el momento menos oportuno porque con facilidad se vuelve al status quo que favorece a estructuras criminales. Me parece que CICIG debería estar por lo menos unos 10 años más en Guatemala. Interesante, ¿eh? Porque es un buen ejemplo entonces de cuando la colaboración internacional pues funciona, sí, porque claro. A veces lamentablemente tenemos tantos casos de que no. Otra pregunta que recibimos para este programa es de Felipe Candia. Felipe pregunta, es una pregunta muy amplia, pero bueno, ahí va. Dice, posibles soluciones para parar la corrupción. Me parece que podemos apostar, en primer lugar, al fortalecimiento institucional. Las instituciones del sector justicia en Guatemala, Ministerio Público, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Defensa Pública Penal, todas las entidades deben de funcionar como un sistema, como una cadena de justicia debidamente fortalecidas. Y la cooperación internacional, que por supuesto siempre es muy valiosa, y además un ingrediente sumamente importante, que la ciudadanía esté atenta. La participación de sociedad civil en estos procesos es fundamental. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahora, recientemente yo visité Guatemala, conversé con mucha gente y recuerdo que uno de los temas que ellos más planteaban como preocupación era la cuestión de los ciudadanos que se toman la justicia por su mano. Los casos frecuentes, no solamente de linchamiento como una medida de castigo por cometer un delito o un supuesto delito, sino también incluso los acuerdos a que llegaban las partes cuando había un delito para no ir a los tribunales y no ir a la justicia. ¿Sigue siendo eso un problema, Telma? Sí, sigue siendo un problema justamente porque no hay comprensión total de que el camino adecuado es fortalecer institución. En la medida en que estas instituciones del sector justicia estén debidamente fortalecidas, las personas van a tener un verdadero acceso a la justicia. Además, tenemos la participación de las autoridades indígenas que ayudan muchísimo en la resolución de conflictos que día a día se presentan en una comunidad y hace falta que el propio Estado reconozca esa función de la autoridad ancestral. Ahora bien, con el flagelo de las pandillas, por ejemplo, y también pues, de los grupos de crimen organizado que sufre Guatemala, ¿cómo es el proceso o qué programas tienen también para asumir a esas personas que se quieren salir del crimen? Es que justamente esa es la problemática mayor que yo veo en Guatemala, porque cuando hablamos de maras y pandillas, estamos hablando de represión, de la represión penal. El Ministerio Público interviene cuando se ha cometido el delito. No tiene bajo su rol o su competencia la prevención. De tal manera que se debe trabajar mucho en esa prevención para recuperar a los jóvenes, a los niños, a las mujeres que forman la base de estas maras. Se les debilita y se le da la posibilidad de un proyecto de vida a personas que están involucradas en las maras. Es un trabajo muy complejo y sé que además a todo escenario complejo se le suma que están haciendo reformas y enmiendas en la Constitución, ¿no? ¿Cuán controvertido está siendo ese tema? Se volvió controvertido porque hay manipulación, hay desinformación y hay personas pocas que no logran comprender de qué se trata la reforma constitucional y otras que sí lo comprenden, pero que no están de acuerdo. Me imagino que prefieren que se siga funcionando como se ha hecho hasta el día de hoy. Yo creo que una reforma constitucional es necesaria en Guatemala para el sector justicia.
Y me imagino que, claro está, pues todas estas críticas a favor y en contra se ventilen mucho en la prensa. Imagino que tú seas una persona que sale muy frecuentemente en la prensa de Guatemala con detractores y personas que siguen tu proceder, ¿no? ¿Cómo es eso de vivir también como una figura pública de cara a la prensa? Me imagino que sea complicado, ¿eh? Se ha vuelto parte de mi trabajo. Creo que la prensa debe tener acceso a lo que yo hago, incluso a mi vida privada, de tal manera que no tengo ningún problema en atender a la prensa siempre que nos organicemos debidamente y respondo cualquier pregunta o les comunico cualquier proyecto, casos paradigmáticos que veamos en el país, porque la prensa es formadora de opinión. Sí, sí. Lo que pasa es que a veces es tan difícil también para los periodistas de la región obtener información, datos, Sí, claro. acceso a representantes públicos. Cuéntame, Telma, este caso que ha conmovido tanto a Latinoamérica y al mundo, que fue el caso de estas 40 adolescentes que murieron pues, en un incendio en un hogar estatal en Guatemala. ¿En qué punto está ahora mismo la investigación? Si tenemos en prisión preventiva a quien era el secretario de Bienestar Social de la Presidencia de la República, a la señora que era la subsecretaria de Bienestar Social de la Presidencia y al director del Centro Virgen de la Asunción, donde estaban las niñas. Y estamos en un proceso de investigación que va avanzando y que con seguridad va a haber una segunda fase. Ahora, todo esto además está lleno de, este caso está marcado por cuestiones emocionales, por la pérdida de estas familias, de estas niñas, ¿no? Que ellos pensaban estaban salvaguardadas, protegidas en un lugar. ¿Cómo se está haciendo el trabajo con esas familias? ¿Cuáles son las iniciativas que conoces o que está haciendo el gobierno para, bueno, pues sobrellevar esa situación? Yo estimo que este caso es producto precisamente del abandono del gobierno, del abandono del Estado y no el gobierno actual, históricamente. La niñez no ha tenido precisamente la atención que requiere especialmente la niñez víctima y esperamos que con este caso tan lamentable, con esta tragedia, de verdad se diseñen políticas de abrigo y atención integral a la niñez guatemalteca, hombres y mujeres, y que se empiece a cambiar ese futuro de la niñez en el país. Sí, el problema hunde sus raíces mucho más profundamente. Claro. Ahora, también sé que hay señales positivas de colaboración entre los gobiernos y los países de Centroamérica, cada vez más en el tema de justicia, de no a la impunidad, de mayor transparencia y de intercambio también de información e incluso de reos o de prisioneros o de prófugos en el caso de que los haya. Recientemente ustedes tuvieron un caso, cuéntame un poco cómo fue. Sí, efectivamente, en Guatemala detuvimos al exgobernador de Veracruz, el señor Javier Duarte, y estamos siguiendo la extradición que depende del gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Mientras tanto, está detenido en Guatemala, el Ministerio Público va a presentar la solicitud formal y las pruebas que nos envíe la PGR de México para cuando se haya agotado el debido proceso, entonces trasladarlo vía extradición a México. Y además, en Guatemala tuvimos una fugada conocida como La Patrona. El día reciente se encontró en El Salvador y está siendo repatriada a Guatemala también. Es decir, nuestros países estamos atentos para colaborar y tenemos diversos mecanismos de cooperación internacional penal. ¿Y crees que esta colaboración es algo reciente, que es algo de los últimos años? Porque a veces daba la impresión de como América Latina y sobre todo Centroamérica funcionaba un poco en feudos aparte, ¿no? ¿Es algo relativamente reciente? Creo que siempre ha habido una colaboración entre los países,
pero nos hemos fortalecido en estos últimos años. Recientemente nos reunimos los 3 fiscales del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, con el fiscal general de los Estados Unidos. Siempre tenemos ese tipo de reuniones para fortalecer los lazos de cooperación, para exponer los problemas que tenemos y para coordinar los esfuerzos necesarios en la lucha contra la criminalidad. Ahora, en el campo de la transparencia, Telma, ¿cómo hacer para que cada vez más las instituciones, los funcionarios, los ministerios, las entidades del gobierno y del Estado sean más transparentes? ¿Cómo hacer de eso estructuras que se pueda mirar a través de ellas, que los ciudadanos puedan ver lo que pasa, sobre todo en cuanto a recursos se trata? Yo creo que en principio es un problema de cultura. Ha habido demasiada tolerancia a la corrupción y la población, por lo menos la población guatemalteca, que a partir del año 2015 empezó a darse cuenta de la magnitud y de las raíces profundas que tiene la corrupción, ha iniciado con ese proceso de cambio de cultura, de cero tolerancia a la corrupción. Pero obviamente necesitamos que los funcionarios del más alto nivel den el ejemplo de transparencia. O sea, que piensas que hay que formar desde la base también a las personas para cultivar la transparencia y, bueno, pues indignarse ante la corrupción, me imagino. Claro, y los colegios, el Ministerio de Educación, las escuelas, las universidades deben de incluir en pensum de estudios todo lo relativo a temas como transparencia, principios y valores para fomentar desde la niñez la transparencia. Ahora, ¿crees que la tecnología ayuda en este caso o complica el panorama? O sea, cuando vemos que ahora cualquier joven con un teléfono móvil y acceso a las redes sociales puede denunciar un acto de corrupción, puede convocar a una manifestación pública, también puede difundir una mentira sobre un funcionario. ¿Cómo se vive la política 2.0? Intensamente, porque en las redes en Guatemala sucede de todo. Noticias falsas, ataques a diversos funcionarios. Se tiene muy claro contra quienes actúan lo que nosotros llamamos net center. Y también hay mucha participación real y auténtica en las redes sociales que permite justamente ese control de la ciudadanía hacia el actuar de los funcionarios públicos, que no hay necesidad de que lleguen a la oficina o que lleguen al edificio donde trabaja un funcionario, sino que a través de las redes tienen toda la información. Eso, estaba pensando también en las herramientas que puedan permitir al gobierno y al Estado informar a la ciudadanía de una manera más transparente, ¿no? Esa gobernanza virtual o 2.0 que mencionábamos hace un rato. Ahora, para el joven guatemalteco, estoy pensando en esas personas que tienen menos de 35 años. ¿Tú crees que para ellos son personas que obtienen una opinión sobre su país? Esto es una generalidad, pero a ver cuál es tu percepción. ¿Tienen una percepción de que viven en un país todavía muy corrupto, que hay muchas cosas que cambiar, o están un poco más optimistas? Yo creo que esta juventud guatemalteca, que por cierto es el 60% de la población. Muy joven el país, ¿eh? Es joven. Sabe que son la generación del cambio. Saben que hemos vivido por décadas sometidos a un sistema de corrupción y que a ellos les corresponde asumir esa dirección del país y cambiar esta cultura de corrupción por una cultura de transparencia. Ahora, ¿qué le dirías muy brevemente, porque ya estamos a punto de despedir, a esos jóvenes guatemaltecos que se desesperan y dicen la corrupción no se termina, en una línea? Que se involucren porque son justamente la generación del cambio en Guatemala.
Eso me encanta, que se involucren, que participen, que digan, que luchen denuncien, por su país, claro. que denuncien, que también beban de tu ejemplo, Thelma. Muchísimas gracias. Y qué decir, Latinoamérica, para luchar contra el crimen y el delito, necesita implicar más a sus ciudadanos, como ha contado hoy Thelma aquí, pero también a sus funcionarios, a sus políticos y sobre todo a sus fiscales, que son los que tienen que aplicar la ley con todo el peso que sea necesario. Muchísimas gracias.